vuelta y ahora vamos a hablar sobre la estrategia de Estados Unidos con respecto a los aranceles como parte de su estrategia económica, un tema del que se hablaba bastante desde que asumió Trump el gobierno, debido en primer lugar al enfrentamiento que tuvo con Gustavo Petro, luego también ha marcado la cancha con respecto a cómo va a ser su situación comercial con México y con Canadá. También estamos hablando de lo que va a pasar con la Unión Europea, que han habido un poco más de resistencias a la nueva estrategia de aranceles. Y lo que ha dicho en los últimos días, creo que ha sido bastante claro, es de que la estrategia de los Estados Unidos va a ser una de reciprocidad. Como traten a Estados Unidos comercialmente los demás países, es como Estados Unidos los va a comenzar a tratar. Y entiendo que esto viene de una idea base que ha repetido bastante durante la campaña y también desde que ha sido electo presidente, que es que él siente de que las demás fuerzas políticas del mundo se han aprovechado de la debilidad de los Estados Unidos durante la gestión de Joe Biden y que él piensa cambiar eso y que su mandato es cambiar eso. Así que esta estrategia económica responde a esta idea de fondo que tiene Donald Trump. Ciertamente va a ser una estrategia interesante de ver, especialmente porque la economía de los Estados Unidos tiene consecuencias muy directas en la economía del resto de países del mundo. Así que tenemos que ver exactamente bien qué es lo que va a ocurrir. Y para analizar esta situación nos acompaña desde Lima, Perú, el economista y analista político Werner Schuller. Bienvenido, Werner, gracias por acompañarnos. Encantado de estar otra vez contigo, Araceli. Muchas gracias. La política de aranceles de Trump ha sido algo que viene siendo discutido a nivel internacional bastante y últimamente ha comenzado a ser más claro, se ha hablado más de reciprocidad. ¿En qué se basa esta nueva estrategia que va a tener el presidente estadounidense? Bueno, primero quisiera discriminar dos situaciones, ¿no? O dos mecanismos diferentes que han utilizado o está utilizando la administración Trump de cara a este tema de los aranceles, ¿okay? El primero es el de negociaciones rápidas. Lo ha utilizado el tema de los aranceles para, digamos, poner rápidamente que tomaría medidas duras en relación a sus vecinos y a aquellos que rápidamente no entren a resolver problemas muy complejos y que generan muchísimos problemas en la economía americana. Estamos hablando de la inmigración, estamos hablando del narcotráfico, para simplificar y personificar con Colombia, Canadá y México particularmente. Entonces, ese es un frente, pero es más de negociación, es más de un trabajo de poner el pie en alto con la potencia y la fuerza que tiene Estados Unidos, y hasta lo que yo puedo entender le está dando resultados. Ya está en la mesa Canadá, está en la mesa Colombia, está en la mesa México. Por lo tanto, esa estrategia le ha venido funcionando y creo que va a seguir funcionando porque no tenía intenciones de gravar a la loca, digamos, las importaciones de estos países. Más allá de, y ahora entro a la pregunta tuya, es clara la diferencia entre lo que se entendía era el mensaje de ir a poner aranceles con fines de recaudación para recuperar diferencias en las balanzas comerciales con los países. Las balanzas comerciales es cuánto te vendo y cuánto me compras, ¿no? Y eso te genera desbalances en la relación. Pero más que eso, hoy a lo que creo se refiere, a lo que todo indica, se refiere la política arancelaria de la administración Trump, es a equilibrar las relaciones. Y cuando uno habla de equilibrar, es que se supone que existen desequilibrios, ¿correcto? Entonces, no es un trabajo simple porque el asunto fiscal, el tema tributario en los países es siempre complejo, y en las relaciones internacionales hay que hilar muy fino y hay que estudiar y trabajar mucho. Sin embargo, lo que yo entiendo que quiere hacer la administración Trump es dejar de ser el que esté pagando indirectamente, por ejemplo, subsidios a la industria automotriz en Europa, o pagando indirectamente subsidios de los gobiernos a la producción agrícola que después termina en el mercado americano. Porque lo que tenemos que tener claro es que cualquier incremento en la estructura de los precios lo termina pagando el consumidor, directa o indirectamente, porque eso a veces genera también otras distorsiones que en el país de destino, no es el caso de los Estados Unidos, pero otros países en los que se subsidia al consumidor, por lo tanto se genera una vorágine de desequilibrios y distorsiones. Entonces, resumiendo,
pienso que la estrategia pasa por equilibrar las cosas y llegar a una situación justa según el criterio de los Estados Unidos. Y sin embargo, los medios tradicionales en Estados Unidos vienen criticando estas medidas diciendo que van en contra del libre mercado, que son proteccionistas. ¿Crees que tiene sentido esta crítica, esta calificación de la política arancelaria de Trump? Asumamos por un momento, Araceli, que es cierta el discurso de Trump o de la administración Trump y que lo que quiere es equilibrar las cosas. Repito, si había un desequilibrio, lo que pretende es con eso nivelar la relación. Entonces, no debemos confundirnos con lo que dice la media, no debemos confundirnos con lo que, por ejemplo, países de la Unión Europea, porque es muy difícil ahora encontrar una versión de la Unión Europea, ¿no? Es como dijo Kissinger en un momento, dígame cuál es el teléfono de la Unión Europea, hay 27 países ahí y casi 27 voces, por lo tanto, lo que creo que hay es una preocupación muy grande, porque durante, yo diría, decenios han vivido un desequilibrio favorable a Europa. Esto comienza a finales de la guerra, por supuesto, que había que reconstruir Europa, etcétera, pero lo que hoy día hay es un desbalance muy grande y las condiciones de operación y de producción en estos países no tienen la misma estructura desde el punto de vista de los subsidios, como había mencionado yo, y o aranceles también puestos a productos procedentes del exterior, digo del exterior de la Unión Europea, fundamentalmente en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y también hay que entender que el tema arancelario a nivel global, nadie se queda fuera, es decir, todos los jugadores en el planeta, ¿no? Juegan y tienen una parte, algunos muy pequeña y algunos otros muy grandes, como China, por ejemplo. Por lo tanto, yo no comparto la visión de que esto pretende romper las reglas del libre mercado, no comparto que la intención de los Estados Unidos sea hacer una especie de todo hacia adentro y volver al proteccionismo tradicional que siempre es destructivo. Y justamente por eso, porque una de las líneas base parece ser en el discurso de Trump también esta especie de equilibrio que mencionas, la idea de que por mucho tiempo se han aprovechado de los Estados Unidos y que él va a ponerle pare a esto. Si lo que está haciendo Trump en todo caso es buscar un equilibrio, una relación de reciprocidad real con el resto de países, ¿por qué hay tanta oposición de ciertos sectores políticos a este nuevo equilibrio que está planteando? Es que esos desequilibrios son ventajas a costa de los precios que los americanos, en este caso, los precios que los americanos enfrentan, ¿no? Precios por los productos, servicios, etcétera, pero además son condiciones especiales que tienen aquellos que producen estos bienes y servicios en los otros países, dígase la Unión Europea en este caso. Entonces, el efecto va primero por el consumidor y segundo va por la industria interna, la industria doméstica norteamericana, que trabaja en condiciones diferentes. Pero en condiciones diferentes no solo por una distorsión o por un subsidio generado por la tercera parte, es decir, internacionalmente, sino que su propio gobierno, con mecanismos que desequilibran las condiciones de competencia, pues los hacen más fuertes artificialmente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Claro que hay preocupación, porque si te cambian las reglas de juego, buenas o malas, justas, injustas, equilibradas o desequilibradas, de un momento a otro, pues se puede generar una crisis muy fuerte. Esto, además de los problemas que la Unión Europea, que es quien más está protestando en este tema, ya de los problemas que han generado ellos mismos y que tienen internamente, inclusive dentro de su misma organización. Y finalmente, me voy un poco atrás en el tiempo. Esta es una de las razones fundamentales por las que, no la única, por supuesto, ni la más importante, pero sí muy importante, por la que el Reino Unido dejó la Unión Europea. Los niveles de subsidio a economías más débiles o pequeñas, Grecia, por ejemplo, u otros países del este europeo, eran subsidiados y eran ayudados, digamos, a entrar a niveles de economía con los impuestos de los británicos, por un lado. Y por otro lado, ¿no? Es lo que hace ahora, lo que ha hecho ahora el Reino Unido,
con los Estados Unidos y otros países del Commonwealth o ex-Commonwealth es tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y redondeando un poco tu pregunta, es que esto, otra vez, para nada pretende cerrar los mercados, sino pretende normalizar los mercados. Ahora, la pregunta clave es, uno quiere arreglar las cosas y lo que no hay que hacer es en ese intento, ¿no?, destruir, ¿correcto? Entonces me imagino que esto va a ser todo un trabajo donde va a haber mucha diplomacia, pero va a haber mucha técnica y mucha técnica económica y tributaria y fiscal internacional para dar esos pasos, ¿no? No, y además teniendo en cuenta que esto viene en un contexto en el cual Trump no ha tenido las mejores relaciones con varios de los líderes europeos, tal vez Europa esperaba que luego de que perdió la reelección no tuviera que lidiar nuevamente con él y ahora tiene que aprender a lidiar con un Trump bastante diferente del que recibió en el 2016. Muchas gracias por acompañarnos, Werner. Encantado, Araceli, siempre es un placer estar con ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.